Shalom a todos, bienvenidos a mi espacio, soy el profesor Ahmed Najarwadi. En esta oportunidad vamos a analizar dos métodos de interpretación teológica. Lo primero que quiero que entiendan es lo que dice 2 Timoteo 3:16 al 17. Pablo dice que toda escritura es inspirada por Yahweh. Estamos hablando incluso de aquellas escrituras que nosotros podemos decir que es algo cultural, pero aún así es inspirado por Yahweh. De otra manera, este versículo no sería lo que es, sería una mentira lo que está diciendo Pablo. Y lo que está diciendo Pablo, que todo lo que está escrito en este libro, todo fue inspirado por Yahweh y es útil, de alguna manera va a ser útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre que estudia la palabra de Yahweh, y especialmente si es de Elohim, sea enteramente perfecto para toda buena obra. ¿Qué cosa es exégesis? La exégesis básicamente es el análisis de un versículo. Cuando ustedes toman un versículo que es difícil, que a veces no lo pueden entender, se hace una exégesis. Entonces ustedes encuentran una explicación en base a ver todo lo que es este versículo, todos sus alrededores, sus contextos. Entonces se llega a ver una exégesis. Es una explicación o una interpretación, especialmente de la Biblia. A las personas que interpretan la Biblia se les llama exégetas. Algunas personas son mucho mejor que otras para interpretar la Biblia. De ahí que muchas personas buscan a ciertas personas para que le interpreten ciertos versículos porque notan el don dado por Yahweh para interpretar las Sagradas Escrituras. Esto se llama exégesis. La palabra exégesis nada más es la manera en que se interpreta un versículo de la Biblia. Y todas las leyes que están alrededor, hay ciertas leyes de exégesis, que hay varios métodos. El método que utilizaron para interpretar la Biblia se le llama el método histórico. Últimamente ha surgido una variante en el método histórico. Esta variante se le llama el crítico textual y esta es una variante nueva, muy peligrosa. Les voy a poner varios ejemplos para que ustedes puedan ver los dos métodos funcionando lado a lado y ustedes se van a dar cuenta que parece tener sentido lo que están diciendo. Sin embargo, este método es el que le abre la puerta a los homosexuales a las iglesias. El método histórico, que busca la forma lingüística, la estructura subyacente, el sentido original del texto, las condiciones dentro de los cuales tuvo su origen, los primeros destinatarios y por supuesto análisis de toda la Biblia. La crítica textual es el que hace esta variante, la variante crítico textual. No necesitan aprenderse los nombres, solamente tienen que saber que está el método normal, el método que usamos por años, el método que últimamente los seminarios teológicos dirigidos por pastores, por escolásticos, de los cuales yo les pido que ustedes tengan mucho cuidado y se cuiden. Y en Estados Unidos los liberales han ganado prácticamente todos los seminarios y casi todos ellos utilizan este método para interpretar la Biblia. No puedo decir que todos, porque sé que hay algunos que todavía siguen con el método normal que aprendimos a través de nuestra vida y que nos parece lógico, pero en esta oportunidad vamos a ver cómo funcionan estos dos sistemas de interpretación teológico. El primer intérprete y primario, que el único que vale, es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nuestro Mashiach, y esto ustedes lo reciben y cualquier persona que estudie la Biblia. No tienen que tener ningún título, ningún seminario para entender la Biblia. Ahora, de pronto ustedes se encuentran con algunos versículos que parecen contradictorios o que parecen difíciles de entender, y ahí es donde ustedes pueden entender o pueden recurrir a ciertos estudiantes que se han topado con el mismo problema y que han tratado de darle solución, y ahí lo guía el Ruach HaKodesh, porque ustedes ven lo que dice una persona y le ven luz. ¿No le ha parecido a ustedes que escuchan a alguien hablar que te está explicando algo difícil? Dices, caray, ahora lo entiendo, pero no se queden con eso, sigan viendo si estas cosas realmente son así, vean varias posturas, vean varios análisis, versiones, y es así como ustedes pueden llegar a una comprensión, pero su comprensión no está basada en lo que dice la persona, sino que en el estudio, en análisis de un versículo de la palabra de Yahweh. Entonces no es posible que tú llegues a una conclusión con respecto a cualquier tema tópico sin haber leído la Biblia. Cuando te encuentras con una persona que dice, yo tomé la postura que estoy a favor, entonces le dice, entonces explícame cómo entiendes este versículo. No lo entiendo, tengo que estudiarlo. Entonces ya tomaste la posición sin haber estudiado la Biblia. Su manera de interpretar la Biblia no es la forma normal de interpretar la Biblia, sino que es la forma en que la han interpretado últimamente bautistas, metodistas, anglicanos, todos los que no guardan el sábado. Mira, lo que voy a hacer ahora es ponerle a ustedes versículos de la Biblia que hablan del tema o del asunto. De paso, la Biblia no usa la palabra pastor más que una vez como unos dones del Espíritu Santo. Utiliza otros términos, presbítero, anciano, etc. ¿Qué es lo que hace un pastor? ¿Qué es lo que puede hacer un pastor? Puede dirigir la iglesia, ser el máximo dirigente. En la Biblia no aparece la palabra ordenación, aparece la imposición de mano, y esta imposición de mano se llevó a cabo en diferentes lugares y en diferentes aspectos. Hay muchas cosas en la Biblia que no aparece esa palabra, pero aparecen cosas que te llevan a hacer una palabra para tratar de interpretar ese asunto. Igual la palabra ordenación no aparece en la Biblia como tal, pero aparece la palabra imposición de manos.
Y la imposición de manos se utiliza para un montón de cosas. Por ejemplo, para la persona enferma, cuando vas a orar por alguien. Encontramos también la primera vez que se encuentra imposición de manos, que es a los diáconos cuando se les imponen las manos. Y ahí se les da cierta autoridad a los diáconos para realizar ciertas labores o ciertos trabajos, atender la necesidad de las viudas. Y tenemos el caso de Febe, que era una diaconisa de ese tiempo. No sabemos si le impusieron las manos, pero por lo menos se le llama diaconisa. Y como sabemos que a los diáconos se le imponen las manos, no tenemos problema en cuanto a eso. Pero luego aparece lo que es el obispo y lo que es el presbítero. El obispo y el presbítero son la persona que tiene la autoridad en la quejilot. Mira, vamos a leer algunos versículos y les voy a presentar las dos maneras de interpretación para que ustedes vean la diferencia. Primero, está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Lo que yo hice aquí es que les voy a poner todas las traducciones que pude encontrar, porque esto es algo que ustedes pueden hacer y nosotros tenemos más de unas 15 diferentes traducciones, porque recuerden que nuestra Biblia no es la original, nuestra Biblia es una traducción. Entonces sí vale mucho la pena leer lo que dicen los originales para poder interpretar la Biblia, y aquí tenemos un traductor y a veces en la traducción hay diferencias y las diferencias vienen a ser muy importantes. Entonces, 1 Timoteo 3.2, mira, lo que voy a hacer es que les voy a interpretar el versículo de las dos maneras, ¿ok? Vamos a ver. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, hombre con una sola esposa, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, ni codicioso, ajeno a la avaricia, que gobierne su casa, que tenga a sus hijos en sucesión, con toda honestidad. Ok. En algunas versiones dice que el marido o que el obispo sea marido de una sola mujer, pero ustedes pueden encontrar que sea hombre casado con una sola mujer. Entonces aquí tenemos un primer versículo. En este versículo, Pablo nos implica que el que va a ser obispo debe ser hombre o mujer. Tiene que ser hombre, por lo menos es lo que él dice, y dice que debe estar casado con una sola mujer, ¿verdad? Entonces empieza la discusión. Vienen los que utilizan el método crítico textual. El método crítico textual dicen, sí, Pablo utiliza la palabra hombre para referirse al obispo, pero también dice que debe estar casado. Dice que está casado. Y en la Biblia encontramos a muchas personas que eran obispos. El mismo Pablo no estaba casado. Y encontramos a Timoteo que no estaba casado y era obispo. Entonces, si nosotros tomamos este versículo como una razón para decir que el anciano o el obispo, el pastor, tiene que ser un hombre, también podríamos usarlo para decir que tiene que estar casado. Y como nosotros sabemos, hay un montón de ancianos que están nombrados que son solteros y hay muchos pastores que son solteros. Y dicen, ahí está, tiene que estar casado. Por lo tanto, este versículo es un versículo que tiene que ver con cultura. Es un asunto regional, es un asunto cultural que tiene que ver con ellos. Sí, fue inspirado por Yahweh, es un consejo, pero para ese tipo de personas. Y como esto es así, entonces si no podemos tomar a la letra el que sea marido de una sola mujer, tampoco podemos tomar que sea hombre, sino que nada más pues que sea una mujer que está casado con un solo hombre. Si vamos a aceptar a un soltero para ser anciano, también podemos aceptar a una mujer. Nada más se le aplica el principio de que no esté casado con varias personas y con el hombre igual, que no ande así, sino que esté casado con una sola mujer. Esta es la manera crítico-textual. De la manera histórica, ustedes toman todo el versículo y analizan toda la Biblia a la luz del versículo que dice. Para empezar, nosotros creemos que Pablo está inspirado. Sabemos que Pablo está hablando de un principio. Pablo está diciendo que el marido, que sea un hombre, que esté casado con una sola mujer, porque en ese tiempo había obviamente poligamia, y luego presenta ciertas características de lo que debe ser la persona en cuestión, en la mente de Pablo, que era un hombre. Entonces, aquí es donde entra el historicismo. El historicismo se va a la historia para ver si en la historia ha habido personas que hayan sido obispos sin estar casados, como lo dice Pablo, y nos encontramos que evidentemente hay muchos obispos que no estaban casados. Y vamos a la historia para ver si alguna vez hubo un obispo o un presbítero que fuera mujer. Hacemos las dos cosas. Encontramos en la Biblia que hay solteros. Entonces lo que consideramos como literal que se puede tomar al respecto es nada más el asunto de los solteros, porque eso sí está en la Biblia. Tenemos en la misma Biblia personas que estaban solteras y eran ancianas, pero no atacamos el otro punto que dice que son hombres, porque en la Biblia no hay ningún ejemplo de una mujer que fuera obispo. Están viendo la manera de interpretar, y la otra, uno permite que la misma Biblia te responda y la otra descarta todo el versículo y la ubica como cultural. Una dice, no, el que sea hombre, vamos a ver si en la Biblia hay alguna ocasión de que haya sido una mujer, y esto no ocurre. Entonces tomamos al hombre como algo que así lo estableció Pablo y que no tiene ninguna contradicción y no hay ningún precedente de lo contrario en la palabra de Yahweh. Y esta es la manera histórica. La manera distinta es decir,
decir, todo el versículo quedó fuera, interpretamos nada más que sea una persona. ¿Notaron la diferencia entre los dos? Les voy a poner más ejemplos para que ustedes vean la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver otro ejemplo. Este se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Mas quiero que sepáis, dice Pablo, que Yahshua es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Yahweh la cabeza de Yahshua. Todo varón que ora o profetiza cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si rapase. Porque si la mujer no se cubre, trasquínese también, dice Pablo. Y si es deshonesto la mujer trasquinarse o raerse, cúbrase. Porque el varón no ha de cubrir su cabeza, porque es imagen y gloria de Yahweh, mas la mujer es gloria del varón. Versículo 8. Porque el varón no es de la mujer, sino que la mujer es del varón. Sigo leyendo, verso 9. Porque dice que el varón fue criado por causa de la mujer, sino que más bien la mujer por causa del varón. Versículo 10. En el original dice, y no pone la palabra velo, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La palabra señal de está agregada, así que no la leo. No aparece en el original. Voy a leer el versículo 10, tal y como aparece en el original, por lo cual en algunas versiones aparece señal de con letrita itálica, que quiere decir que esa palabra la agregaron. Verso 10, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí Pablo está diciendo que la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Está diciendo Pablo. Entonces, ¿cómo le vas a dar autoridad a una mujer? La autoridad de la iglesia. Aquí está diciendo Pablo que no se le puede dar la máxima autoridad a la que gira a la mujer. Este es el problema de la ordenación. El problema es que el paquete de la ordenación no solamente va a que predique bonito, que sea muy servicial, que sea muy buena. Hermanos, hay mujeres que son mucho mejor para administrar que los hombres. Las mujeres son muy buenas para hablar, son muy buenas para predicar, y alguien dice, esos dones se los da el Espíritu Santo. Si eso fuera nada más la ordenación, el reconocimiento de todo eso, no habría problema. El problema es que en el paquete de la ordenación está darle autoridad a la mujer, autoridad de dominio, autoridad de que yo puedo hacer lo que tú no quieras, autoridad de decirle al esposo, entonces, ¿quién manda en la casa? ¿El esposo o la pastora? Es una contradicción. Entonces llega el punto. Ahí está Pablo diciendo que la mujer debe tener autoridad sobre su casa. Entonces, el método crítico, que es el que estamos haciendo referencia, dice, ok, en este texto claramente está hablando del velo. Entonces viene la pregunta, ¿usamos nosotros velo? ¿Las mujeres usan? No usan velo. Entonces viene la otra pregunta, entonces, en la Biblia, la palabra de Yahweh, ¿hubo momentos en que las mujeres usaban velo? ¿Alguna vez usaron velo las mujeres en la Biblia todo el tiempo? Y la respuesta es no. Hubo muchas mujeres en la Biblia que no usaban velo. El ejemplo de Sara, que hasta el mismo faraón le dice, ¿y tu velo? Dando a entender que ella no traía velo, dando a parecer que era soltera. Y dijo, no, usa un velo para ti. No andes así, dejándote que te lleven. Estás casada. Eva no tenía velo en el Edén. Entonces dicen, todo el versículo está hablando de algo que no se aplica. Ya no aplicarse, no se aplica. Ya no aplicarse, no hay problema. El otro método, que es el historicista, dice, no, espérate. El asunto del velo lo entiendo. Hubo muchas ocasiones en que no hubo velo, pero aquí hay otro principio que tiene que ver de autoridad. La razón por la cual se ponían velos era por ese mismo asunto de autoridad. Y si ese principio sigue adelante, porque vamos a ver en la Biblia cuándo fue que la mujer tomó autoridad sobre el hombre. Cuándo es que la mujer toma la autoridad sobre el hombre. Mira, te sacan tratando el asunto de Débora. Débora, tú ibas y la consultabas. Cuando ibas el asunto del ejército, ella no fue al ejército. Ella le llamó a Barak para que Barak fuera con el ejército. La historia lo dice así, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que no hay en la Biblia esto. Cuando vemos en la Biblia cuál es la razón para que Acab se considere el peor rey, ¿por qué? Porque lo mandaba a su mujer. Y es interesante, esto no existe en la Biblia. De hecho, la Biblia te presenta todo lo contrario. Esto no funciona así. Entonces, automáticamente, los que están en contra de la ordenación de la mujer dicen, este versículo que te está diciendo no se puede. No le puedes tú conceder a una mujer únicamente toda la autoridad de la que giró. Y el otro grupo te dice, no, este versículo no lo desautoriza. Simple y sencillamente es un asunto que tenía que ver con la cultura de ese tiempo, pero no se aplica a este tiempo de hoy. Ya no usar velo, todo lo demás no tiene razón de existir. El mismo Pablo te está diciendo que tenía que ver con la creación, que el hombre fue creado primero y que después vino la mujer, y te presenta que Yahweh es cabeza de Yahshua. Aun cuando son iguales, Yahshua se somete
al padre y te presentan ciertas jerarquías que tienen que ver con la Biblia. Y eso obviamente lo pasan por alto. Estos son los dos métodos al interpretar estos versículos, para que ustedes vean las diferencias entre un método o el otro y vean si es bíblico o no. Mira, Efesios 5:23, al hablar acerca de la sujeción, empieza a hablar acerca de la sujeción de las mujeres. Ustedes lo pueden ver a partir del versículo 22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Adón. Pero ¿qué tal si tu esposa es la pastora? Entonces, ¿quién tiene que estar sujeto? Aquí Pablo dice que las mujeres deben estar sujetas al marido, pero ¿qué tal si la mujer es el pastor de la casa? Entonces, ¿quién tiene que estar sujeto? ¿El marido o la pastor? ¿O la pastor manda? ¿Quién? Ya tenemos un problema. Y luego te dice la razón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Yahshua es cabeza de la Kehilot, y él es el que da la salud a todo el cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Yahshua, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Marido, amar a vuestras mujeres como Yahshua amó a la Kehilot y se entregó a sí misma por ello, para santificarla, limpiándola, presentándola, porque ninguno aborreció a su propia carne. Entonces, ¿cuál es el argumento en este texto? Dicen, no, este texto está hablando de la relación familiar, no está hablando de la relación eclesiástica, lo cual es cierto. En el versículo no se está hablando acerca de la relación eclesiástica, se está hablando acerca de la relación familiar, aunque Pablo mete el asunto de la iglesia como un ejemplo de la manera en que debe funcionar en la casa. Y esta es la parte interesante, es que Pablo está utilizando la familia como un ejemplo, más bien lo que pasa en la Kehilot como una cosa que tiene que pasar en la familia, dando a entender, así como en la familia debe ser también en la Kehilá, pero no lo dice directamente. Él dice, entonces está hablando de la familia, no hay problema. Entonces, la familia pastora, ¿cómo va a ser? Bueno, ellos se las arreglan. Entonces dicen, ¿a poco a ti no te manda la mujer? Y ahí uno empieza a decir, bueno, es cierto, pero vamos a ver otro versículo. 1 Corintios 11:10. Aquí la cosa se pone un poco más espectacular. Entonces, cuando ustedes escuchan a una persona que te dice, es que en la Biblia no hay nada, bueno, ¿qué estamos analizando entonces? Hay muchas cosas que hablan acerca de la ordenanza de la mujer como pastora, pero algunos no lo quieren ver. 1 Corintios 11:10 dice, por lo cual, la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza? Una vez más, autoridad sobre su cabeza. Esto tiene que ver por la cultura de Roma o la cultura de Grecia, cultura india. ¿Quiénes son los que tienen problemas con la mujer que tiene autoridad sobre su varón? Los ángeles. Esto se puede entender de dos maneras. O por lo que pasó en el cielo con los ángeles, que no aceptando su posición inferior, en el caso de Satanás, se rebeló para hacer una guerra en el cielo. Entonces, por lo que pasó en el cielo, la mujer debe tener la facultad de ponerse bajo sujeción. Así se puede entender de una. O la otra es que a los ángeles no les gusta que la mujer tome el liderazgo. Se puede entender de las dos maneras, pero Pablo lo dice. Dicen, no. Lo que está pasando aquí es que está hablando del velo. Y lo que no les gustaba a los ángeles es que cuando hay una costumbre cultural, las personas así como acostumbren y que la iglesia lo haga abiertamente y trae oprobio a la iglesia entre la cultura, los que están alrededores, y eso es lo que no les gusta a los ángeles, que estemos dando mal testimonio. Esa es la manera en que los críticos textual interpretan el versículo. Dos maneras de interpretarlo. Otro, y con este vamos a terminar. Este está en 1 Timoteo 2:12. Hay muchos más, pero los voy a dejar hasta ahí para que ustedes vean cómo funciona este asunto. 1 Timoteo 2, versículo 12. Vamos a verlo desde el 11. De hecho, Pablo empieza desde el 8. Cómo tiene que actuar el hombre en la Kehilot, cómo debe actuar un hombre y cómo debe actuar la mujer también en la Kehilot. Los hombres, dice, quiero que los hombres entonen en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Asimismo las mujeres ataviándose de un hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, oro, perla, vestidos costosos, sino de buenas obras, conviene a mujeres que profesan piedad. Versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino quedarse en silencio. ¿Cuál es la razón? Pablo dice, porque Adán fue formado primero y después fue formado Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo ella seducida, vino a ser envuelta en transgresión, pero se salvará engendrando hijos y permanecerá la fe, el amor, con honestidad. Ok. Una vez más, Pablo dice, no vamos a dejar que la mujer tome autoridad sobre el varón, lo pueden ver claramente. Lo que pasa es que Pablo era machista. Pero acuérdense lo que dice la Biblia. Toda escritura es inspirada por Yahweh. Entonces, ¿cómo interpretan los críticos textuales este versículo? Ahí te dice que las mujeres no pueden enseñar y que deben de estar en silencio.
¿verdad que dijo eso? Y en la Biblia encontramos un montón de mujeres que hablaban. Tenemos a María, que tomó el pandero, y tenemos a la misma María que le enseñó. Mira, tenemos a Loida, a Eunice, que le enseñaron a Timoteo. Él mismo dice, aprendiste de los que te enseñaron. O sea, enseñan. La profetisa Débora, Hulda, enseñaron también. Automáticamente, bíblicamente, hay muchos casos de las mujeres que enseñaron y predicaron. Por lo tanto, este versículo lo haces bolita y lo tiras. Esa es la manera crítico-textual. La manera histórica, toma cada pedacito y ve si eso es así a través de la historia. Por ejemplo, la mujer que está en silencio, lo buscamos en la Biblia y encontramos que no siempre fue así. Entonces decimos, eso sí, bíblicamente podemos decir que no siempre fue así. ¿Se dan cuenta? ¿Qué parte del versículo podemos decir que nunca fue así? Lo que tiene un apoyo bíblico. ¿Enseñó la mujer en la Biblia? Sí. ¿Estuvo en silencio todo el tiempo? No. Entonces la mujer no es necesario que esté en silencio y no es necesario que no enseñe, pero cuando habla de la autoridad, ahí sí, no hay precedente en la Biblia. Esas son las dos maneras de interpretar los mismos versículos. Ok, hermanos, entonces a ustedes les toca decidir quién es más bíblico y quién es menos bíblico. Y como consecuencia, el que necesitamos es que el Espíritu Santo los dirija. Primera de Pedro 1:25 dice que la palabra de Yahweh permanece para siempre. Y esta es la palabra que fue predicada. Isaías 48, séquese la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Elohim nuestro permanece para siempre. Por eso, cuando leamos la Biblia, vemos lo que dice toda la Biblia para saber si esto es así. No necesariamente tomas un versículo ni un párrafo, sino que tomas todas las frases específicas que la Biblia presenta. Este es el método histórico normal. El otro método toma todo el pasaje y porque algo no coincide, lo hace bolita y lo tira. Si hacemos eso, le abrimos la puerta a todos los que por la cultura dicen que el asunto de los homosexuales es un asunto cultural y tiene que ver con ese tiempo. Y las partes de la Biblia menciona eso es porque así se veía en ese tiempo, pero hoy día eso es otra cosa. Yahweh nos ha llamado a seguirlo poniendo nuestra fe en este santo libro. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les dé shalom y una excelente semana.